Una mirada a los opuestos, buscando equilibrio. Contrapunto, con David de Sena. Hola, soy David de Sena y esto es Contrapunto. Hoy quisiera hablarte acerca de costumbres. En Jeremías 13, versículo 23, hay un pasaje que llamó poderosamente mi atención en estos últimos días y quisiera utilizarlo como puntapié inicial para hablarte del tema de hoy. Dice en la segunda parte: pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Evidentemente, lo que el profeta estaba queriendo transmitir es que un cambio de estilo de vida comienza por la revisión de nuestras costumbres. Para mí, hablar de costumbres es hablar acerca de nuestro estilo de vida, de lo que hacemos siempre, de lo que diariamente acompaña nuestro caminar. Y creo que como seres humanos estamos, valga la redundancia, poco acostumbrados a revisar cuáles son nuestras costumbres, qué solemos hacer día a día, qué sustenta de alguna manera en acciones, en hechos, en pensamientos nuestra vida. Cuando uno está acostumbrado a algo, por lo general no logra darse cuenta si está bien, si está mal, si está trayendo frutos productivos o en realidad nos está metiendo en un pozo que lo único que provoca a largo plazo es más y más complicaciones. Solemos ser, como dice, ¿no?, el dicho, animales de costumbres, porque de alguna manera actuamos por instinto y cuando agarramos un camino nos cuesta salir de ese camino. Entonces, entiendo yo que algo esencial en la vida cristiana es tener un cambio de actitud respecto a esto. Nosotros no vamos a poder tener las costumbres que Dios nos llama a tener si primeramente en nosotros no hay una revisión de las costumbres que tenemos, de las costumbres que traemos. Primeramente de la vieja vida, ¿no? La vieja vida sin Cristo, que muchas veces ha traído en nosotros no solo pecados repetitivos, sino vicios que lo único que hacen es que perdamos el tiempo, que demos vueltas, que nos alejemos del objetivo por el cual Dios nos plantó en la tierra. Creo que es pecado también no solo cosas específicas que la Biblia nos marque, ¿no?, sino todo aquello que nos esté desviando o nos esté alejando del cumplimiento de nuestros propósitos. Tener una buena costumbre, una costumbre que viene de Dios, es todo aquello que nos va a acercar a Él, y no solo nos va a acercar a Él, sino que nos va a llevar al cumplimiento del propósito por el cual Él nos puso en la tierra. Entonces, creo que en la vida cristiana hay una necesidad muy sencilla, es la de poder revisar continuamente qué hacemos y qué no hacemos, qué está bien en nosotros y qué está mal, ¿no? Podemos decir que un ejemplo de cambio de costumbres fue la vida de Abraham, ¿no? El cambio que él tuvo fue tan brusco que Dios hasta le cambió el nombre. Pero una de las cosas iniciales a las cuales Dios le empujó fue el de salir de la tierra de tu parentela, la tierra de tu padre, deja los dioses que conoces, deja las costumbres que tenés, deja absolutamente todo. Es como que lo largó Dios a Abraham, a lo desconocido, a lo totalmente desconocido, largar a alguien en las tinieblas mismas, ¿no? Pero él confió en que la voz de Dios era real, que la palabra que Dios le estaba diciendo lo iba a llevar a un mejor lugar. Y accedió a este cambio. No fue sencillo, no fue fácil. Y fácil tampoco nos resulta a nosotros cuando tenemos que cambiar. Más cuando hay un cambio brusco, como el de dejar la vieja vida para empezar a vivir esta nueva vida en Cristo. Y muchas veces vamos a tener que dejar muchas cosas que conocemos, muchas costumbres que tenemos. Para algunos, algo a dejar sencillamente puede ser el fútbol, que uno podría decir, ¿qué de malo puede tener? Y quizás en sí mismo no tiene nada de malo, pero en tu vida se constituyó un lindo Dios que te trajo ese desenfoque
que impide el fluir de un nuevo estilo de vida. Y muchas cosas, por más mínimas que uno las considere, pueden llegar a haberse vuelto costumbres que perjudican lo que Dios está queriendo hacer. Entonces creo que una actitud correcta es pedirle al Espíritu Santo que nos dé precisa luz de cuáles son las costumbres que deben perseverar y acrecentarse en nosotros, y cuáles son las costumbres que deben ser desterradas de nuestras vidas. Porque cuando vos identifiques una costumbre equivocada, al instante vas a tener una decisión que tomar, y esa decisión va a ser: ok, dejo esto de lado y empiezo a vivir lo que Dios tiene para mí. Siempre que Dios te demande dejar una costumbre, cambiar una costumbre, es porque está queriendo hacer de vos algo mayor a lo que sos. Y si estás dispuesto a dar ese paso de obediencia, te puedo asegurar que siempre las puertas que Dios está queriendo abrir se van a abrir, porque la obediencia desata apertura de puertas, desata comienzos de tiempos nuevos, ¿no? A mí siempre me encantó ver a Abraham como una persona que realmente le creyó a Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Por eso hoy lo podemos ver a él como el padre de la fe. Una persona que realmente creyó en una palabra sin siquiera tener algo material que sustentara eso. No sabía, estaba en penumbras. Pero aún así decidió dar ese paso, y los resultados fueron increíbles. Hasta el día de hoy nosotros mismos nos acordamos de esa persona que fue Abraham, porque nos inspira a confiar en Dios de manera ciega y tirarnos a la pileta del cambio de estilo de vida. Ahora bien, en la vida cristiana nosotros comprendemos que hay una necesidad de ingresar como un proceso de cambio continuo. Cuando estamos hablando de costumbres, estamos hablando de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de tener una actitud abierta a modificar nuestra conducta continuamente. A mí me encanta un pasaje que contiene una de las cartas del apóstol Pablo, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, en donde él, en sencillas palabras, nos da, creo yo, un principio de vida fundamental para todo aquel que se considera un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Es examinarlo todo y retener lo bueno. Y yo pienso que es la actitud que tenemos que tener primeramente para con nosotros mismos. Examinarnos, analizarnos, no bajo nuestra perspectiva o nuestra luz, sino con la luz del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes en la Biblia que son como oraciones a Dios, en donde distintos autores, escritores, le piden a Dios: escudriñanos, o sea, como revísanos, permítenos entender lo que no entendemos, permítenos ver lo que no vemos. Porque si nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo, vamos a poder mirarnos como Él nos ve, y al mirarnos como Él nos ve, vamos a ver un modelo perfecto de lo que debemos ser, pero también vamos a contemplar nuestra realidad, sin querer ocultarla, sin querer taparla y sin querer negarla. Y eso mismo nos va a ayudar a encaminar nuestra vida al cambio. Entonces, esta actitud de examinarlo todo y retener lo bueno necesariamente sacará de nosotros lo mejor y nos va a potenciar a largo plazo para que seamos lo que Dios nos llamó a ser. Esta actitud es una actitud que yo asumí para conmigo mismo, y doy certeza de que siempre me ha llevado a más, siempre me ha llevado a crecer, a cambiar y a ser perfeccionado. Y quisiera decirte la verdad, demanda de una gran humildad, porque muchas veces te va a llevar a reconocer que estabas equivocado. Y cuando hay un pequeño atisbo de orgullo en tu vida, o en la vida de quien sea, es imposible reconocer lo que está mal. Por eso es una necesidad en la vida cristiana la de despojarse del orgullo y cubrirse con el manto de la humildad para caminar todos los días. Es la humildad la que va a llevarte a revisar primeramente tu vida antes de estar examinando la vida de los demás. No podés estar calificado en lo más mínimo de aconsejar a nadie si primeramente vos mismo no analizás qué hay que cambiar en tu vida,
¿Qué hay que modificar en tu vida? Necesitamos ser los primeros en poseer esta actitud que podríamos decir es en algo autocrítica, de revisarnos, observarnos y ser los primeros a los cuales apuntamos, porque necesitamos seguir cambiando, ¿no? Aparte de esto, digo, es la actitud que nos permite seguir subiendo peldaños. Soy de los que piensan que lo que sirvió hoy, mañana nos sirve. Y es el Espíritu Santo mismo el que nos da estrategias nuevas continuamente, ¿no? Y quizás Él nos dio una que se volvió una costumbre. Y muchas veces pasa esto en la iglesia. Se volvió una costumbre y bueno, no salimos de ese esquema. En esta semana misma estuvimos recordando los 500 años de la Reforma Protestante. Y es claramente un ejemplo para mí ver cómo muchas iglesias se quedaron en ese gran acto de valentía de Martín Lutero de ir y pegar las 95 tesis en la puerta de esa iglesia. Y bueno, fue un acto revolucionario, reformista, importante. Pero digo, no necesitamos aún hoy reforma. No necesitamos seguir reformándonos a la luz de lo que el Espíritu Santo tiene para hoy. Porque la vida cristiana es para el hoy. Porque la vida cristiana es para lo que Dios tiene preparado para cada momento. Nuestra fe, si no es una fe de la hora, es una fe limitada que se queda en el tiempo y nos impide recibir lo nuevo. Ahora bien, dicho esto, no quisiera que alguno piense que estoy dando un concepto que es posmodernista, ¿no? De decir, bueno, no hay nada, no hay ninguna convicción permanente, plena, no hay ninguna verdad absoluta. Yo creo que estamos hablando de que hay cosas que no pasan, por supuesto, ¿no? Lo que Dios llamó pecado hace mucho tiempo sigue siendo pecado hoy, y en nuestras vidas hay una necesidad de asumir convicciones que cuando estás en Cristo no van a cambiar, pero lo que sí cambian son las formas, lo que sí cambian son las estrategias, lo que sí cambia quizás es el contexto en el cual vivimos, que quizás nos lleva a asumir demandas que antes no teníamos, ¿no? Riesgos también que antes no teníamos, y nos pone a nivel cultural nuevos desafíos. No es lo mismo estar predicando en el 2017 que haberlo hecho en 1817. Los cambios de tiempo, los cambios de contexto, necesariamente tienen que llevarnos a saber cómo adaptar la vida cristiana al tiempo que vivimos. Entonces, digo, ya que estamos conmemorando 500 años de un hecho tan importante, ¿por qué no seguimos revisándonos? Martín Lutero asumió ese desafío y no le resultó fácil, como a muchos otros reformadores, pero su valentía realmente trajo buenos resultados. Ahora bien, a veces pensando en su persona, da la sensación que la reforma se limitó a algunos aspectos, ¿no? Y supongo yo, no voy a juzgar a alguien que no conocí, supongo que no habrá sido sencillo, y la historia lo demuestra también, desafiarse a más. Pero, digo, demuestra con su actitud que esto de reformar creo que comienza en nuestra propia vida, ¿no? Y también tiene que ver con las estructuras religiosas que nos rodean. Necesitamos repensar lo que somos y revisarnos continuamente. Mantener esta actitud, tal como lo hizo Lutero, nos va a llevar cada día a profundizar en nuestra esencia, en la identidad que hay en nuestras vidas, que el Creador puso sobre nosotros, y en los diseños que desde la eternidad Él pensó para que seamos algo muy específico. Entonces, creo que hay una necesidad de revisarnos, de ver qué costumbres están bien, de ver qué costumbres están mal, y de tener solamente esta certeza respecto a nuestras vidas, que debemos estar atados a un continuo cambio. Lo que el Espíritu Santo nos dio como una estrategia para el hoy, lo más probable que cambie para el día de mañana. Si mantenemos esta actitud, que necesita mucha humildad para poder siempre revisarnos y cambiar,
creo que tenemos en cualquier área de nuestra vida y nuestra vida toda el éxito asegurado. Esto es Contrapunto y el tema de hoy fue costumbres.